Hola, ¿qué tal? Iniciamos Cubovisión Deportes, un programa que llega a usted gracias a nuestra señal de Cubovisión Internacional. Les saludamos como cada semana Hernández Luján y Jessica García. Muchísimas gracias. Estamos comenzando nuestra emisión informativamente con el mundo de la lucha, la preparación de nuestros principales gladiadores con miras a los Juegos Olímpicos, ahora desde la provincia de Santi Espíritus. A 5 meses de la principal competencia del año, los Juegos Olímpicos de Tokio, los deportistas cubanos de lucha libre desarrollan una base de entrenamiento en Santi Espíritus, la segunda de este tipo en el año después de la de enero. A pesar de no haber asistido a importantes eventos internacionales en Francia e Italia debido al contexto provocado por la COVID-19, los alumnos de Julio Mendieta diseñaron una preparación a base de sacrificio. El propio jefe de entrenadores nos envió declaraciones de los libristas antes de los entrenamientos matutinos. Estamos haciendo el entrenamiento en un horario bien temprano, a las 6 de la mañana, y creo que es hasta mejor porque no hay tanto tránsito en la calle, entonces el aire es un poco más puro y creo que eso nos ayuda a abrir un poco los pulmones. Bueno, estamos perfeccionando muchos trabajos técnicos, tanto como la posición de arriba como la posición de abajo, que son armas fundamentales para mí en el deporte, que son muy factibles ya que me han hecho ganar muchos combates. Estoy seguro que va a dar fruto. Estamos incorporando cosas nuevas a nuestra preparación. El estilo libre tiene asegurados 3 boletos olímpicos, la posibilidad de participar en eventos internacionales y bases de preparación en el exterior cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Podría ser fundamental en las aspiraciones bajo los 5 aros. A propósito de la eliminatoria mundialista Cuba-Guatemala, Jorge Luis Corrales envió sus consideraciones en exclusiva a nuestro espacio. Hola Luján, primero que todo saludo y gracias por la oportunidad de aprovechar este momento y darle mi opinión acerca del juego. Primero que todo estoy súper contento, súper emocionado de volver a la selección. Para mí es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Salir de Cuba y tomar la decisión fue algo duro que tuve que por supuesto aprovechar el momento y quería seguir mi carrera, quería continuar con el fútbol, quería crecer. Hablando un poco sobre el juego de ayer, salí, a pesar de la derrota, sé que perder no le gusta a nadie, pero pensando bien en el proyecto que quiere el entrenador, en el proyecto que estamos ahora, inicio de algo nuevo, creo que para mí personalmente salí súper contento del terreno, con la cabeza bien arriba, porque se vieron muchas buenas cosas que se vieron en el terreno. Los muchachos súper enfocados, mucha energía, comunicándonos, hablándonos, confiando en nosotros. Creo que la idea está, simplemente hay que trabajar, seguir trabajando, seguir confiando en nosotros, confiar en que sí se puede. Pero yo muy contento de volver, contento de encontrarme con muchos amigos aquí, contento de encontrarme con estos entrenadores que siempre he compartido con ellos, súper contento de haber compartido con Elier, y estoy listo por volver al Marrero, loco estoy por ir al Marrero y jugar enfrente de todos ustedes otra vez y sentir esa emoción de salir a la cancha y en mi propio país. Y en Cubovisión Deportes estamos hablando de fútbol a propósito de la eliminatoria mundialista Cuba-Guatemala. Primero, Cuba-Curazao este domingo, 5 de la tarde. Bienvenido, Arián Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu presencia. Después de lo sucedido ante el Cuba-Guatemala, ya se ha hablado bastante, qué puede pasar con el Cuba-Curazao, un rival más difícil, pero que
podrá hacer modificaciones en la selección cubana y además ha tenido la oportunidad de ver a este Curazao en su primer partido también durante la eliminatoria mundialista, así que hay un poquito más de información, aunque sigue siendo favorito Curazao. Sigue siendo favorito Curazao, saludos para ti Luján, por supuesto para el resto del colectivo, toda la teleaudiencia, sigue siendo favorito Curazao, lo era desde el principio y ojo, vamos a situar en contexto a la afición, porque sí, el recuerdo es que Curazao elimina a Cuba en aquel rumbo a Rusia 2018, pero ese Curazao ha evolucionado, es decir, ya Curazao está en un punto superior, es decir, se ha alejado, se ha distanciado de Cuba, a pesar de la llegada de estos internacionales futbolísticamente. Curazao tiene un proyecto serio, ha contratado a Gus Hiddink, un entrenador de mucho recorrido, Real Madrid, Chelsea, selecciones nacionales, es decir, estamos hablando de que va en serio el fútbol de Curazao, al menos para pasar en esta primera ronda, que recuerden que son los 6 primeros de cada grupo, ya después si llega al octagonal o no, ya es cuestión del rival que le pueda tocar, posible rival, porque yo creo que Curazao está por encima de Guatemala, porque no solamente es la identidad del fútbol del Caribe de tener un equipo que sea muy veloz, que tenga el físico, es decir, que en físico y velocidad le va a exigir muchísimo a la selección cubana el próximo domingo, sino es un equipo que está bien trabajado. No nos vamos a guiar solamente por el 5-0 a San Vicente y las Granadinas, que es un rival menor. Vamos a guiarnos por lo que mostraron en el campo, por la evolución que han tenido, por sobre todo la imagen de la Copa Oro de 2019, un equipo que va bien por las bandas, que es, digamos, reitero, físicamente yo creo que un punto superior incluso a nuestra selección. ¿Cómo puede contrarrestar el equipo cubano de alguna manera? Vamos a ser optimistas. Esta situación ante el equipo tácticamente esta situación ante el equipo de Curazao. Hay modificaciones. Piedra pasa a la contención, sí. Habrá un central nuevo. Onel Hernández comienza a jugar desde el minuto 1, más descansado y reposado, con sus posibilidades de gol, porque en definitiva esto se gana anotando goles y quizás domine el partido Curazao, pero podemos tener la oportunidad a lo mejor de anotar 1 o 2 goles y complicamos un partido, más allá de un partido defensivo, ¿no? Usted es muy optimista, Luján, 1 o 2 goles, yo creo que, a ver, este ha sido un gran problema, porque siempre se habla de lo defensivo, pero uno de los grandes problemas de Cuba es precisamente eso, la falta de gol, y no solo falta de gol porque pueda rematar por fuera, es que Cuba no remata a puerta, a Cuba le cuesta trabajo generar fútbol, no tira, y aquí en la medular está uno de los grandes problemas, ¿por qué? Porque para mí, para este servidor, Arián Alejandro, colocar a Arichel Hernández en esa posición del doble pivote, en esa doble contención, pierde Cuba de 2 maneras. Uno, pierde a un jugador que ofensivamente te puede ofrecer mucho en 3/4 de cancha, hablo de Arichel, y pierde también porque al colocarlo ahí, es decir, la labor defensiva, él no la siente tanto. No es que no pueda recuperar balones, pero es que no siente tanto esa posición y pierde, reitero, de manera doble. Para mí una de las maneras de contrarrestar, para responder tu pregunta, es precisamente poner a 2 figuras que en cuanto a la recuperación sea en esa doble contención, sea su capacidad mayor, recuperar más allá de que generar fútbol. Hay figuras que faltan en esta selección para generar fútbol en la medular, es el gran problema, pero 2 figuras que recuperen mucho, que puedan imponer su físico, que metan la pierna dura y darle el balón, por supuesto, después a los talentosos. Onel, Arichel, Paradela y bueno, ver definitivamente a quién va a poner en la punta, porque para mí, yo creo que ahora mismo lo ideal sería que Cuba jugara un 4-2-3-1, sería lo mejor para acumular figuras en el medio, en la medular, tratar de dominar ese sector que es lo más problemático que tiene Cuba y a partir de ahí, reitero, darle el balón a los talentosos, a ver en la jugada individual cerca del área, ver qué puede ocurrir. Entonces se quedarían centrales con Coutinho con y Vázquez y Coutinho, el Tunero y Carlos Vázquez, estaría Morejón y Corrales. estaría en la contención Piedra. ¿Y quién supones tú que puede acompañarlo para soltar un poquito bueno, hacia adelante? Para soltar a Arichel podría ser Norgemar Rodríguez, el villaclareño. Ya. Jugador que no se conoce tanto, pero que ya ha tenido, digamos, una visibilidad en el campeonato nacional. Y bueno, esperemos que la decisión, por supuesto, la tiene Pablo Ariel. Claro. Yo creo que va a abrir Arichel en la doble contención, pero para soltarlo sería Norgemar el ideal. Ok, bueno, muchísimas gracias por estas consideraciones, Arián, y esperamos siempre lo mejor para nuestra selección. Por supuesto. En esta nueva fase, otra vez, porque no ha sido la primera, a pesar de la llegada de los internacionales, hemos tenido otros momentos de... Que siempre decimos el punto de comienzo, el punto de optimismo, de visibilidad del fútbol cubano, y eso ha muerto. Yo espero que esta sea, bueno, pues realmente un punto de giro dentro del fútbol nacional. Gracias, buen fin de semana. Igualmente. Se han
Sean bienvenidos a nuestra sección Salud y Deportes, espacio en el que estaremos abordando ejercicios en las embarazadas desde casa, siempre con la supervisión de un profesional. Para eso ya la invitación a nuestro entrenador, Armando Llera Godoy. Bienvenido al espacio. Gracias, Jessica. Mandy, esto es un tema bien interesante, sobre todo de mucho cuidado para nuestras embarazadas en tiempo de gestación. ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer desde casa para ejercitarse? Sí, primeramente, bueno, la certificación médica, un permiso médico que apruebe la práctica de ejercicios, tanto ejercicios cardiovasculares o aeróbicos, así como el entrenamiento con resistencia progresiva. Luego de ello, en el primer trimestre, por supuesto, la embarazada que tiene una trayectoria de acondicionamiento físico va a poder realizar ejercicios con un poquitico más de volumen e intensidad en el entrenamiento comparativamente con las féminas que no han hecho actividad física. Por eso es tan importante este preámbulo. Ya en el segundo trimestre es muy importante que la embarazada tenga en cuenta que no debe hacer ejercicios acostados en forma de cúbito supino, o sea, acostados boca arriba. Es importantísimo esto, mantener una respiración constante, no retener el aire para evitar que la presión arterial suba. Y ya en el tercer trimestre, en este caso sí los ejercicios sentadas, muy importantes, y mantener todas las condiciones de ventilación durante el embarazo. Un sinfín de beneficios que va a ser perfecto para ellas. Vamos con la demostración. Bueno, ya tenemos aquí a nuestra modelo de hoy, Jessica, embarazada, 6 meses, trae una bella niña y entonces vamos a estar entrenando en la zona del embarazo, 6º mes. Ejercicios sentados, vamos a comenzar por un ejercicio, las elevaciones laterales para la musculatura del hombro. Objetivo, trabajar la zona de la cabeza lateral del deltoide y de esta manera pesos ligeros, altas repeticiones, movimientos bien lentos, controlados, respirando en la posición final del movimiento, exhalamos y bajamos inhalando por las fosas nasales. Muy importante la respiración durante el ejercicio para evitar la hipertensión. Luego de las elevaciones laterales, 2 tandas de 15, por ejemplo, los presses con mancuernas, seguimos fortaleciendo toda la musculatura del hombro, así como la musculatura de los tríceps braquiales. Igual, entre 15 aproximadamente, de 15 a 20 repeticiones, exhalando en la posición final del movimiento y bajamos lentamente inhalando a través de las fosas nasales. Pasamos a fortalecer la musculatura de los bíceps braquiales y hacemos concentración de bíceps, apretando duro arriba, bajando lentamente, inhalando profundo por las fosas nasales y estamos trabajando la musculatura de la parte anterior del brazo, muy importante para las embarazadas, sobre todo después de dar a luz, para mover a los bebés. Y un último ejercicio serían las extensiones de tríceps por encima de la cabeza, con ambas mancuernitas ligeras que no pesen más de 5 libras y hacemos trabajo del tríceps braquial, o sea, la musculatura de la parte posterior del brazo. Esto nos aumenta el tono muscular, la fuerza, la resistencia y además de eso nos mantiene en movimiento y evita el sobrepeso. Por supuesto, hacemos estiramientos en las posiciones determinadas de 20 a 30 segundos, mantener una hidratación. Por hoy estamos poniendo punto final a nuestra sección. Les invitamos a que regresen a nuestro próximo programa porque esto es Salud y Deporte. En Cubavisión Deportes estamos hablando de béisbol. Al fin, después de 8 meses, estamos en la final de la pelota cubana. Un esperado, Matanzas, el actual campeón nacional. Y yo diría que también, ¿por qué no? Granma es el retador en esta oportunidad, pero era uno de los equipos que contaba Renier Batista para que discutiera título también en la temporada cubana. Bienvenido. ¿Cómo ves esta final este domingo? Bueno, primeramente el saludo para la final. Exactamente, primeramente el saludo para usted, para el resto del colectivo y para todos los que nos ven a través de Cubavisión Internacional. Mira, lo hemos comentado en otros espacios. Es una final donde Matanzas sale como favorito, pero también decimos, el favoritismo no te garantiza que vayas a ganar. ¿Por qué? Porque hay claves para cada uno de los equipos y de hecho, antes de comenzar el torneo, Matanzas sabía como el equipo a derrotar. Además, ha ido armando una selección que realmente tiene muchas condiciones y aún con las ausencias de Ariel Martínez y Yuribel Gracial, que están jugando en Japón, y que evidentemente redondean mucho más el equipo. No están ellos, pero aún así sigue siendo Matanzas un equipo difícil de doblegar. Pero ¿qué pasa? Que Granma es otra de las selecciones
que realmente tiene todo para poder también llevarse la corona. ¿Dónde yo creo que está la clave aquí? Porque cuando usted analiza las ofensivas, creo que Granma tiene la capacidad y el nivel para batear lo mismo que Matanzas. Sí. En cuanto al picheo, incluso tiene Granma 3 lanzadores Mejor picheo abridores, que exactamente, o sea, 3 lanzadores abridores que pueden marcar la diferencia en el torneo. ¿Dónde pudiera ser la ventaja? Aquí, bueno, para Matanzas en el picheo de relevo, porque realmente tiene lanzadores que en la postemporada lo han hecho muy bien y que esto en una postemporada, en una gran final, realmente puede determinar el picheo de relevo. ¿Por qué? Porque lo habitual, aún cuando por la cantidad de lanzamientos los abridores puedan tirar juego completo, por lo general lo que se aspira a que trabajen es 7 u 8 entradas. Y ese séptimo, octavo o noveno inning pudiera ser la clave para los dos equipos. O sea, ¿cómo puede reaccionar el picheo de relevo? Creo que puede ser la clave porque, reiteramos, cuando analizas incluso la rotación abridora de Granma ha lucido con mejores resultados que los de Matanzas. Por eso te digo, yo creo que aquí hay un playoff donde pudiera verse incluso hasta bastante parejo con un favoritismo para el equipo de Matanzas. No me extrañaría un sexto, séptimo partido. Debe ser lo lógico. Y yo creo, Batista, que hay algo importante que marca aquí, y que marcó los playoffs de cuartos de final, pero que va a marcar la final, que es el tema de 2 juegos consecutivos, un descanso, 3 juegos consecutivos, como debe ser. Aquí cambia totalmente la rotación de picheo, las posibilidades, es un cambio absoluto dentro del partido de pelota. Rapidito, ¿comenzó Japón? Exactamente, comenzó Japón en la jornada de este viernes, protagonismo para la ofensiva y el bateo de largometraje cubano. Leonis Martín y Dayan Viseo la sacaron del parque. En el caso de Gracial batió de 4-1, en el caso de Fred Spiner de 3-0, pero ya comenzó la temporada del béisbol en Japón. Los lanzadores no lo hicieron, pero ya comenzó el torneo, así que vamos a tener el seguimiento total, como siempre lo hacemos aquí en Cubavisión Deportes. ¿Y Andy Rodríguez? Parte este domingo, parte este ya está confirmado. Andy parte a Japón en la jornada de este domingo. Andy va a comenzar su trabajo en las categorías inferiores, va a tener por supuesto una etapa de crecimiento y bueno, desearle toda la suerte para que pueda tener un buen desempeño ahí. Gracias, buen fin de semana para usted. Igualmente para usted. En cada emisión hablamos de béisbol. Este playoff yo creo que va a ser muy cerrado. Esta noche puede terminar el playoff. Industriales terminó todo tren, pero podrá, por ejemplo, mantener ese paso. Ya está en juego. Bola viva. Síganos por Cubavisión Internacional. En Cubavisión Deportes estamos hablando de baloncesto. La bienvenida para René Navarro, Luis Izquierdo. Bueno, muy malas noticias durante todo el año para el baloncesto cubano, tanto masculino como femenino. Ahora mismo, entre las disciplinas colectivas, parece ser el deporte de más bajo perfil, por buscar alguna palabra para mencionar esto desde el punto de vista de una proyección internacional, a pesar de nuestras figuras internacionales en el baloncesto masculino. Pero ¿cuántas oportunidades estamos perdiendo? Centro Básquet, que no puede asistir casos de coronavirus, el equipo femenino al Centro Básquet, que es clasificatorio para la Copa América, que a su vez es clasificatorio para los Juegos Centroamericanos. Comienza a perderse un ciclo por acá, por el femenino y también por el masculino, pero primero femenino, Navarro. Sí, un placer estar con toda la gente de Cuba y del mundo. Yo creo que es bien lamentable. Cada vez que nos ausentamos de eventos internacionales, de eventos de carácter regional o continental, yo creo que estamos cediendo y perdiendo. Siempre me imaginé, Luján, que para Cuba iba a ser más complicado que para otras naciones del área y del continente, un poco reinsertarse dentro del calendario internacional, por distintos motivos. Porque aquí no es el INDER algunas veces quien autoriza a que una delegación viaje al exterior, sino cuando hay una situación de esta, el Ministerio de Salud Pública tiene su peso en eso y vela por la salud del pueblo cubano y muy en particular de nuestros atletas. Y por otro lado, las conexiones aéreas algunas veces son bien difíciles igualmente. Ahora, yo vi los comentarios que se hicieron acerca del baloncesto femenino cubano y yo digo, caramba, estamos hablando de entrar en el podio, de ocupar un lugar como para avanzar a nivel continental y estar presentes en la Copa de las Américas. En estos Centro Básquet. Exactamente. Entonces, ¿quién iba a decir eso hace unos años atrás, cuando el baloncesto femenino cubano
desde 1970 en ocasión de los Juegos Centroamericanos de Panamá, fue prácticamente invencible a nivel de Centroamérica y el Caribe hasta el año 2018. Pocas, contadas fueron las derrotas del baloncesto femenino cubano. Y no únicamente a nivel regional o de nuestra zona, sino a nivel de América. Cuba perdía con algunos equipos en el mundo en las grandes reuniones internacionales. Pero ¿contra quién perdía Cuba, Luján? Perdía contra la ex Unión Soviética o posteriormente Rusia, frente a Australia, frente a Brasil, frente a Estados Unidos, pero perdíamos muy decorosamente, al punto de que Cuba fue medallista de bronce en el Mundial de Malasia en el año 1990, pero ocupábamos puestos entre los primeros en el ranking mundial. Nosotros recordamos siempre la labor de nuestras morenas del voleibol femenino, pero no es que en el baloncesto también tuvimos a grandes figuras destacadas a nivel mundial y olímpico, pero con muy honorables puestos a nivel mundial y olímpico. Por eso decía desde el principio que es lamentable que estemos hablando sobre baloncesto femenino y a dónde caímos y cedimos en este deporte, que yo creo que es de los peores que hay en nuestro país actualmente. Sí, señora, en cuanto a deportes colectivos ha bajado muchísimo. De hecho, este equipo que iba al Centro Vasco es un equipo totalmente renovado, apenas 4 jugadores con experiencia internacional, promedio de edad de 19 años, casi todas las jugadoras eran debutantes en torneos internacionales. Luis Izquierdo, me preocupa que se pierde todo un ciclo, que parece que no hay un proceso de inserción en contratos internacionales para este baloncesto femenino, no ha llegado. Tengo muy pocas informaciones sobre este tema. Sí, saludos para René, para ti, para todos los televidentes. Luján, primero partir de esto que tú decías y lo que hablaba René. No podemos verlo como una simple participación en una competencia. Estamos hablando de que eso significa el que se puede perder todo el ciclo de 4 años. Y para masculino también, que después hablaremos rápido. de ello, sí. Y yo estaba viendo la presentación tuya y que utilizaste unas palabras muy respetuosas con relación al baloncesto. Y yo te diría que en el caso del baloncesto, pero en el sector femenino, posiblemente sea lo que más se haya retrasado dentro del movimiento deportivo cubano. Ya Navarro hablaba de estas situaciones de Cuba entre los primeros del mundo. Ahora no está ni siquiera entre los primeros del continente y no es el primero tampoco del área, porque Puerto Rico le pasó por encima y por una buena diferencia de puntos. Pero no solo eso, busquemos la estatura del equipo femenino cubano en la última década del siglo XX y comparemos la estatura promedio de este equipo con relación a aquel, que nos vamos a dar cuenta que, y no es que no existan muchachas, porque en el voleibol hay algunas jugadoras de 1.90 y más de 1.90 que han ido apareciendo. Sin embargo, en el baloncesto no. ¿Qué pasa con la búsqueda de jugadoras de estatura para el baloncesto en el sector femenino de nuestro país? Y entonces, como te decíamos, ahora no se va al Centrobásquet, no se va a ir a la Copa América tampoco. Y es muy posible que Cuba no tenga la posibilidad de ir ni siquiera a los Juegos Centroamericanos y mucho menos a los Panamericanos. Porque todavía, según tuve contacto con algunos directivos del INDER, me dicen que se habla por FIBA América de que hay alguna posibilidad por el cupo mínimo que se ha dado para después Cuba pueda optar por ir en el femenino a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ojalá y sea así, porque por lo menos tendrían una opción de algún evento de envergadura en el cuatrienio. Bueno, Luis Navarro, dos cosas porque nos aprieta el tiempo. Esto es que me hace suponer, y es un tema que René Navarro y yo estamos discutiendo para traerlo acá en el espacio, que está pasando con el trabajo de base del baloncesto, de la CEI, de la CESPA, etcétera. ¿Llegan talentos, no llegan talentos? ¿Dónde está la estatura y el relevo? Número uno. Y número dos, el baloncesto cubano ha sufrido un colapso. Ahora mismo, tanto masculino como femenino, perdiendo todo un ciclo de centroamericanos y panamericanos, porque hay que recordar que como no se fue a la última ventana mundialista en el masculino, que apenas se ha hablado de esto, Cuba no clasifica, la FIBA sanciona a Cuba, lo saca de la clasificación a la Copa América, que la tenía en el bolsillo, y por lo tanto cae también en crisis el baloncesto masculino. ¿Es así? Así mismo es, así mismo es. Y las sanciones desde el punto de vista de competencia, habría que ver si no trae otras sanciones, incluso desde el punto de vista monetario o de cualquier otro nivel. Pero lo que parecía iba a ser un cuatrienio muy positivo para el equipo masculino,
a partir de que no podemos hablar igual del femenino, porque aquí sí se ha encontrado talento, hay jugadores que están participando en ligas foráneas, incluso los que ya se conoce en España. Es decir, es un elemento que hay que analizar de manera contraria al femenino. Pero incluso por las investigaciones que hemos estado haciendo, le puede resultar más difícil todo esto que ha ocurrido al equipo masculino poder participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año en Puerto Rico que al propio equipo femenino. El INDER, la Federación Cubana de Baloncesto y la Comisión Nacional, como se dice popularmente, tienen que ponerse las pilas y buscar la manera de poco a poco ir enrumbando el camino hacia lo que ya han hecho deportes como el béisbol, el voleibol, el balonmano, todo lo que se sabe en cuanto a contrataciones, y de que indudablemente dentro de esos deportes también están apareciendo talentos que resultan apetecibles a la hora de los clubes poder seleccionar a deportistas de nuestro país. No, y la llegada de internacionales, sobre todo el masculino, que tiene también la posibilidad de tener algunos jugadores que hemos hablado varias veces sobre este tema. Sí, pero ¿en qué ligas? Usted dice, hay uno que juega en una liga que es importante, Jaciel Rivero, pero los demás en el Santa Tecla del Salvador. Yo digo, antes los atletas nuestros se hacían dentro del país. Y los mejores momentos del baloncesto cubano, tanto femenino como masculino, fueron haciendo nuestros campeonatos nacionales, nuestras competencias internas. Y entonces yo digo, caramba, hasta menos instalaciones tenemos. Usted dice, ¿dónde está el Ateneo Aurelio Janet de Matanza? Derrumbado hace muchos años. ¿Dónde está la polivalente del complejo deportivo Nelson Fernández de San José de las Lajas? No existe tampoco. Entonces, esta promoción, este encadenamiento del alto rendimiento, me parece que está fallando desde hace tiempo, Luján. Y en el baloncesto, a pesar del trabajo de nuestras autoridades, y estoy hablando de Ruperto al frente de la Federación Cubana, de Dalia Henry como comisionada y ahora presidenta, no son ellos los responsables de esta cuestión. Esta situación yo creo que tiene que ver y está íntimamente ligada al trabajo que se hace debajo, a la promoción de jóvenes, a la práctica del deporte. A mí me molesta muchísimo cada vez que hago un recorrido por ahí y veo una escuela donde no hay tableros, no hay aro, está el cemento, pero no hay más nada, no hay balones. Esto lo tiene que resolver el deporte cubano. Ese trabajo que hace falta con la niñez, con la juventud, que hoy no está tan interesada en la práctica deportiva como hace unos años atrás. Estamos más interesados en los teléfonos, en la computadora, en los avances, eso, que en el deporte. Pero tenemos que insistir en que en nuestras escuelas la práctica deportiva tiene que verse y no la vemos realmente. Gracias, Navarro. Ok. También, Luis Izquierdo. Buen fin de semana. Bien. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados, en nuestros horarios, 2:30 de la madrugada, 10:30 de la mañana, 4:30 de la tarde y 9:30 de la noche, hora de Cuba. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud, y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.